Bien, amigos, continuamos con el día y ahora tenemos al doctor Francisco Domínguez Brito, ex procurador general de la República, ex senador, dirigente destacado del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora vamos a conversar con él acerca de un tema de lo más interesante. Ya no son dos partidos los que se disputan la segunda mayoría para un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, sino 4. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, Uchi, Amelia, Javier, a todos ustedes, a los amigos televidentes. Estoy aquí en un escenario, digamos, de mañana, de sol, de alegría. Yo creo que es el entusiasmo que todos deberíamos tener de cara al devenir. Sí, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para responder todas las preguntas que quieras. Excelente. Bueno, la Fuerza del Pueblo tiene ahora más senadores que el PLD después de que Dionis Sánchez y Félix Bautista se pasaron a la Fuerza del Pueblo. Y ellos alegan que son la segunda mayoría en el Senado y a ellos les corresponde el puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero la discusión no es tan sencilla porque ya no es entre dos. Ahora resulta que el Partido Reformista también reclama porque la mayoría de los senadores que sacó la Fuerza del Pueblo se postularon a través del Partido Reformista. Y de ñapa, el PRM ahora alega que como el presidente del Senado es de Dominicanos por el Cambio, la segunda mayoría son ellos, que tienen 18 senadores y les corresponde entonces otro para el puesto del Consejo Nacional de la Magistratura. Decían en nuestro Santiago querido de ayer, usted que sabe de mondongo, desenrédeme esa tripa. Realmente es muy fácil. Jurídicamente yo creo que no requiere discusión. Todos fuimos partícipes de la reforma constitucional del año 1994, donde se estableció que fuera de un partido diferente al del presidente del Senado o de la Cámara de Diputados. Luego, a partir de la designación de González Espinozas y algunos rejuegos que se dieron también, todos los partidos nos pusimos de acuerdo de cara a la reforma constitucional del 10 y se estableció que sea la segunda mayoría, bajo el espíritu que sea el segundo partido más votado. Aquí no hay la más mínima duda de que el Partido de la Liberación Dominicana, con casi un 40%, es la segunda mayoría, el Partido Revolucionario Moderno, la primera mayoría. Esto se hizo como una fórmula de check and balance, el peso y el contrapeso que siempre se va presentando en la dinámica de la administración pública. Ni hablar de que todos fueron en una sola boleta. El presidente del Senado, como los senadores del Partido Reformista o de la Fuerza del Pueblo, todos fueron en la boleta del PRM. Fue la alianza que se produjo entre el doctor Fernández, el licenciado Abinader y el señor Kiki Antún de llevar candidaturas comunes en todas las provincias de la República Dominicana. La Constitución es clara. Este es un tema político que tiene que ver con la madurez que pueda exhibir el partido de gobierno. Es el proceso. Sin embargo, tal y como debe ser. Paliza fue el del Consejo de la Magistratura, era la segunda. Simplemente será alguien del PLD. Si no, puede ser que sea uno del PRM, más el presidente del Senado, o puede ser que continúe la alianza con la Fuerza del Pueblo, como se dio en el pasado. Francisco, sin embargo, la misma ley habla de partido opuesto al del presidente y también habla de bloque. Y una cosa es establecer el criterio en función de las alianzas para las elecciones y otra la manera en que se conforman los bloques en el Congreso. Y esa misma estructura o alianza a la que haces referencia, en que se vieron involucradas varias organizaciones políticas, nos lleva a pensar si tenemos que ver esto de otra manera. Es decir, el Partido Reformista lleva a varios miembros de la Fuerza del Pueblo en su boleta, pero a la hora de hablar de los bloques, esos no son reformistas, son de la Fuerza del Pueblo. Entonces,
¿En base a qué criterio, si nos fuéramos al criterio de los bloques, no necesariamente esto favorecería al Partido de la Liberación Dominicana, o sí? De ser así, sería muy fácil para un partido de gobierno conquistar bajo algún tipo de oferta un senador opositor y simplemente tomar el control, o que pueda suceder una situación de todo esto es que sea la segunda mayoría electoral, la segunda nacional, la segunda mayoría de cara a la popular. Aquí lo que se mide es la voluntad de un pueblo de elegir, y lo que se quiere buscar es un peso y contrapeso. Yo creo que eso está muy claro. Aquí la discusión no es jurídica, aquí hay una discusión política. En un momento donde todos necesitamos unirnos, hay un nuevo gobierno, tenemos que trabajar para que pueda salir bien de una crisis económica muy fuerte mundial como consecuencia del COVID, un déficit fiscal que se va a acrecentar, una disminución de las recaudaciones que será sustancial, una necesidad de la reducción del gasto cuando tal vez se reclama que haya mayor cantidad de dinero en la calle, pero tal vez resultaría imposible, una necesidad de endeudar el país todavía aún más. Todo eso se va a presentar, y la posición de nosotros, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana, es respaldar, acompañar al nuevo gobierno para que haga lo mejor posible de cara a una ciudadanía. Hay una pérdida de empleos en este momento sustancial en el sector privado, desde emisoras de radio, restaurantes y todo lo que ahí se combina en el movimiento económico. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Es una decisión política. Yo creo que tenemos en el Senado a un presidente que lo conozco muy bien, de una calidad moral, profesional, que verdaderamente nos hace orgullosos a los dominicanos de él. Y espero y confiamos simplemente en la madurez del PRM. La decisión la tiene el PRM. En este momento ellos decidirán si esto se maneja con un criterio democrático o no, simplemente. Si se mantienen en su posición, tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo y ahora el Partido Reformista, ¿dónde habría que dar la decisión final de este asunto? ¿En el Tribunal Superior Electoral? ¿En el Tribunal Constitucional? ¿Ustedes estarían dispuestos a recurrir en caso de que no reconozcan lo que ustedes reclaman? No me atrevo a señalarte el tribunal competente en este caso por el tipo de decisión que implica. No es una ley. Realmente no me siento con la seguridad de decírtelo, tampoco desde el punto de vista de la oportunidad, desde el punto de vista político. Si el PRM toma una decisión de ese tipo, si valdría la pena ir y recurrir a los tribunales. Eso será discutido posteriormente. Lo que sí yo creo que cuando estamos hablando del Consejo de la Magistratura, estamos hablando de una segunda ola de reformas del sector justicia, que es lo que sí deberíamos discutir, y que debe establecerse un Consejo Nacional de la Magistratura que tendrá que jugar un rol protagónico en este proceso para que sea de consenso, que represente todo el Congreso y las fuerzas más importantes de la República Dominicana. Las preguntas que vienen: ¿qué vamos a hacer con la justicia civil y la mora? ¿Vamos a establecer un cambio de los procedimientos? Aquí hay la necesidad de que la justicia criminal o penal verdaderamente se transforme. Vamos a establecer una reforma constitucional. ¿Tiene sentido el Consejo del Ministerio Público y el Consejo del Poder Judicial? Todos esos son de los puntos que nosotros tenemos que discutir, y que yo creo que no es un momento de entretenernos en estas pequeñas cosas, simplemente hacer lo mejor. Yo soy partidario, y voy a fijar esa posición, que el Consejo Nacional de la Magistratura, que tendrá que elegir los jueces, creo que 4 del Tribunal Constitucional y 2 desde la Suprema Corte de Justicia antes de diciembre, que sean jueces de carrera. Vamos a trabajar con jueces de carrera, con muchos jueces, hombres y mujeres que tienen 20 años en el sistema, que fueron elegidos mediante concurso, que han mostrado capacidad y calidad. Yo creo que hacia allá es que debemos ir. Como dije en tu programa muchas veces, el Procurador General de la República debe ser un fiscal de carrera, con un determinado tiempo en la carrera.
debe establecerse un nuevo sistema de evaluación de desempeño, tanto en calidad, tanto en honestidad, tanto en celeridad. Son los 3 elementos básicos de la evaluación de desempeño, y eso es lo que nosotros estamos abogando para una mejor justicia en la República Dominicana. Francisco Domínguez Brito, el Partido de la Liberación Dominicana fue sacado del poder tras 16 años de gobierno. Si Francisco Domínguez Brito hubiera sido el candidato, ¿entiendes que habría corrido la misma suerte el PLD? ¿Y en qué consiste el proceso interno? ¿Cómo, hasta dónde le ha impactado al PLD esta derrota? Mira, esa es la democracia. El PLD dejó un gran legado en la nación dominicana, tanto en el sistema educativo, el sistema institucional, en una serie de elementos que son vitales para el desarrollo, como ha sido el 911 y otras obras más. Sin embargo, la sociedad demandó de nosotros más acciones, mayor transparencia, mayor fortalecimiento en algunas áreas institucionales. Y ahora lo importante es que el nuevo gobierno haga sus cosas bien y que nosotros como partido nos concentremos ahora en reorganizarnos. Como primer elemento tenemos un congreso que comienza pronto, y como segundo elemento fortalecer la mística partidaria. Sin mística las cosas no caminan bien. Solamente esa pasión, ese deseo de hacer las cosas, de dejar un legado, es lo que mueve el mundo. No es ni el dinero, ni el poder, ni la fama. Lo que mueve al mundo es ese deseo de dejar un legado, ese deseo de construir y de hacer. Y hacia allá deberemos nosotros dirigirnos y prepararnos. Francisco, pero lo perdió el PLD, esa mística. Tú dices que, déjame hacer esta preguntita. Tiene que fortalecer esa mística y tiene que fortalecer la organización. Francisco, tú dices que el PLD dejó un gran legado. En materia de justicia, dejó la justicia dependiente y tú mismo como procurador sufriste las consecuencias directas de esa justicia dependiente. Porque llevaste a los tribunales a Félix Bautista, que dentro del partido tenía más categoría que los jueces del partido que estaban en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, y le dieron uno al lugar después de que tú demostraste que había depositado 27 mil millones de pesos. Entonces, ese es el legado que dejó el PLD. Depende cómo lo veas. Yo creo que ahí hay indudablemente que una mancha, pero no es en el gobierno o en los gobiernos de Balaguer ni del PRD en aquel momento que se aprobó la ley de carrera judicial. No es en los gobiernos nuestros que se opera la primera designación de una Suprema Corte de Justicia de manera transparente ante los medios de comunicación, donde se implementa esa misma ley de carrera, donde se implementa la autonomía monetaria y financiera tanto de la Suprema Corte de Justicia como del mismo Ministerio Público. Siendo Aura Celeste, se realiza, Aura Celeste, la directora de la Escuela Nacional de la Magistratura, y quien te habla, procurador, el primer concurso para fiscales para menores de 26 años. Toda esa camada de jóvenes que ves ahí fueron jóvenes sin ningún tipo de padrinos ni nada seleccionados. Esa carrera del Ministerio Público, con sus fallas, con sus limitaciones, fue obra. Lo que hoy es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lo que hoy es el nuevo modelo penitenciario, lo que es hoy la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas. Recuérdate cómo se manejaba todo el tema de la violencia de género. Era en la policía. Somos nosotros que creamos el primer centro de atención integral de violencia de género. Vayan a la Rómulo Betancourt, vayan a la calle del Sol en Santiago, vayan a todas las provincias, como por primera vez la violencia intrafamiliar se maneja de manera integral, donde hay un médico forense, donde hay un psicólogo para la atención a las víctimas, donde están los abogados defensores. Y yo creo que todo eso ha sido un gran legado. El sistema de justicia se agotó y hay que volver a una nueva ola de reforma, pero es indudable que todo lo que hay hasta ahora ha sido un paso enorme de avance y que nosotros tenemos que continuarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos desde tu patio
en Santiago de los aquí, Caballeros. esperándote aquí para que Javier coja un poco de envidia. Estaba muy preocupado porque al lado hay muchos gallos y cuando canta uno, cantan todos. Y yo dije, bueno, ahora sí fue. Todo salió muy... Pero eso se oye bien. Eso se oye bien. Gracias, Francisco. Y ahora Y con esto lo que quiero desear a ahora, todos los que están ahí, que nos levantemos con ánimo y que sigamos batallando hacia adelante. Gracias. Ahora nos despedimos, amigos, con las orientaciones del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico. El COVID-19, un proceso crítico que como pandemia asola a la humanidad, nos brinda una brillante oportunidad de resucitar un concepto que en condiciones normales se mantiene dormido. Me refiero a la fortaleza mental. Con fortaleza mental nos referimos a todos los recursos internos que organizamos de tal manera que puedan ser útiles al momento de nosotros responder ante las demandas de la vida. En el caso del COVID-19, hay varios atributos dentro de la fortaleza mental que pueden ser de utilidad. Uno de ellos es el control ambiental, que es la capacidad de poner a prueba los recursos con que contamos y de forma relevante dar la respuesta ante lo que verdaderamente lo amerita, sin estridencias ni exageraciones. Otro recurso de la fortaleza mental que es muy pertinente tomar en cuenta es una buena percepción de la realidad. No exagerarla, no dormirnos ante ella, no decir de manera distorsionada que lo que está ocurriendo no está ocurriendo, ni tratar mucho menos de nosotros acercar la realidad a lo que se llama nuestra fantasía. Aquí lo más importante es ajustarnos de manera apropiada. Y otro detalle fundamental que debemos tomar en cuenta es la capacidad de integración. Integrar significa actualizar cualquier posibilidad de dar una respuesta lo más aterrizada posible, independientemente de que lo que nosotros sabemos o comprendemos no es lo que se corresponda. Hay que mantener una actitud abierta, flexible para aprender cada día de esta experiencia y demostrar que con esa flexibilidad vamos a aportar lo mejor de nosotros ante esta crisis.